hacia un amplio acuerdo nacional para una nueva supremacía cultural y política. Colombia se encuentra inmersa en un momento político excepcional de su historia reciente, proceso incubado desde los años 90 con la terminación de lo que se denominó en el sistema mundial como la Guerra Fría, con la incorporación de grupos armados que disputaban el poder del Estado y con la nueva Constitución Política Nacional. No es casualidad que el actual candidato presidencial más opcionado provenga de uno de esos grupos, el Movimiento 19 de Abril. Los procesos de reinserción y reincorporación han tardado ya 3 décadas sin obtener un cierre definitivo hacia la paz integral, que incluya como elemento fundamental la reconciliación. A estos procesos de normalización de la vida política se le suma, en los últimos años, la incorporación de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC-EP, hecho que ha marcado los acontecimientos políticos actuales y que indudablemente es pieza importante para definir el futuro próximo del Estado y de la sociedad. Colombia fue definiendo, en medio de las violencias recicladas y del conflicto armado, su matriz política e identidad nacional a partir de un conjunto de expresiones sociopolítico-culturales, entre los cuales se destacan la relación amigo-enemigo, el aniquilamiento del contradictor político y el bipartidismo, que tiene su mito fundacional en los conflictos no resueltos que emergieron en el momento mismo de la llamada independencia nacional y que se reproducen y retroalimentan hasta nuestros días, con un profundo envilecimiento ético. Este conjunto de expresiones, valores y antevalores han llevado de manera trágica a que la violencia y la ilegalidad se constituyan en el sistema omniabarcador de la sociedad y el Estado, de sus relaciones, interacciones e interdependencias. La sociedad colombiana ha intentado en varias oportunidades y periodos de su historia republicana lograr el equilibrio del sistema político y para ello ha generado lo que se puede denominar los frentes nacionales, 6 en total, para algunos historiadores desde 1830 hasta nuestros días, siendo el último laboratorio el Frente Nacional de 1957. La fórmula utilizada ha sido, como lo expresé en una columna anterior, la también matriz relacional inclusión-exclusión, que ha tenido como resultado el complejo panorama de violencia social y política actual. Ahora bien, ¿cómo construir una supremacía política y cultural que genere las condiciones necesarias y guíe la alternancia cuatrienal de gobierno para un periodo de por lo menos 20 años que contribuya al equilibrio del sistema político, a la transición democrática y a la paz integral y total? El palpitante debate político de la presidencia de la República en Colombia, aunque está determinado por actores protagonistas de las últimas 2 décadas, tiene diferencias sustanciales respecto de las contiendas electorales. Una característica radical consiste en la conformación de amplias coaliciones que generaron rupturas y reagrupamientos en el sistema de partidos, como consecuencia de la fórmula de las consultas interpartidistas y el desarrollo de las llamadas redes sociales e influenciadores virtuales que han democratizado la información, pero también promovido discrepancias y manipulaciones desde lo que se conoce como los fake news o las falacias de verdades a medias. Esta fórmula, por un lado, contribuye a debilitar aún más el ya maltrecho sistema de partidos existentes en el país, pero de otro, contribuye a generar los cimientos para un proyecto cultural y político consensual de largo alcance que permite el surgimiento de nuevas condiciones en correspondencia con el Estado Social de Derecho. Las coaliciones lideradas por el Pacto Histórico, que se propone avanzar hacia un frente amplio por la democracia y la paz, y la coalición Centro Esperanza, serían elementos centrales para modular y estructurar un amplio acuerdo político, una supremacía, bajo la matriz inclusión, exclusión, inclusión, una vez electo el nuevo presidente de la República, contrarrestando de una vez por todas las amenazas de posibles proyectos autoritarios y la violencia
como dispositivo regulador del sistema político, social y cultural, con fundamento en acuerdos globales que bien pudiera desglosarse de la siguiente manera. Se requiere un profundo diálogo político nacional y un acuerdo amplio, legislativo, que recomponga los desajustes institucionales y las reformas antiestado social de derecho que han contribuido al desequilibrio de los tres poderes públicos y que se profundizaron a partir de la reelección de Álvaro Uribe Vélez. Lo anterior podría devenir en un conjunto de reformas institucionales, formas de designación y elección de altos funcionarios del Estado, reglas de oposición, entre otras materias. El consenso político debe permitir el diseño y la implementación del cumplimiento del acuerdo de paz del Estado con las extintas FARC y las posibilidades de acuerdos parciales o globales con los diferentes actores armados y macrocriminales que se expresan en el país. Esto implicaría un énfasis en la implementación del punto 2 del acuerdo sobre la participación política, que promueva el surgimiento de nuevas fuerzas políticas y sociales y el fortalecimiento del poder de decisión del constituyente primario. Las dos coaliciones han puesto de relieve las debilidades en materia de educación y las necesidades de cambios estructurales en el proyecto educativo. El país requiere y reclama un acuerdo que revolucione el sistema educativo nacional, que vaya mucho más allá de las viejas aspiraciones en cuanto a cobertura, universalidad, gratuidad, cátedras específicas, entre otros aspectos, y reconozca la necesidad de revolucionar las pedagogías y la vivencia escolar, teniendo como parte de sus pilares la verdad, la historia, la reconciliación y la no repetición de las graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. El proceso de cambio y evolución del sistema político mundial y nacional que cerró la llamada Guerra Fría, aunque con dificultades importantes, ha avanzado a la instalación de una cultura que repudia la guerra y las violencias armadas, lo que debe contribuir a generar profundas modificaciones del modelo de seguridad ciudadana y comunitaria actual, rompiendo definitivamente con la regulación del denominado enemigo interno y la relación amigo-enemigo. El consenso puede tener como uno de sus ejes la incorporación constitucional y legal de la seguridad humana y todas sus implicaciones doctrinales, institucionales y reglamentarias en las diferentes fuerzas de seguridad del Estado. La matriz inclusión-exclusión-inclusión deberá estar acompañada de una amplísima reforma de la relación gobierno-oposición, con todas las garantías necesarias que alimenten, fortalezcan y revitalicen la democracia colombiana, acompañada de diversas reformas, entre ellas las reformas de elección de altos funcionarios del Estado y la vigilancia de los organismos de investigación y control del mismo. Por último, y no menos importante, el consenso debería estar cruzado por un acuerdo de gobernanza del país que avance a la eliminación definitiva de la corrupción en todas sus expresiones y genere un gran diálogo nacional e internacional en la búsqueda de una salida eficaz al fenómeno del narcotráfico, que no niegue la posibilidad de la legalización de la producción y comercialización de cocaína. Un acuerdo que incorpore las enseñanzas del pasado y nos ubique en un nuevo horizonte hacia la paz integral.